Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos bendecidos porque Amén. aquí está el Espíritu Santo con nosotros. Amén, Sabe gloria a que Dios. es una gran bendición de tener la presencia del Espíritu Santo, Así es, amén. porque hay algo de que una iglesia verdadera tiene que tener al Espíritu Santo, que sea el que los gobierne, sea el que los bendiga y los guarde, porque más aún en este tiempo, en todo tiempo, la iglesia del Señor ha tenido guerra espiritual, usted lo sabe, ¿verdad? Pero en este tiempo la guerra espiritual está mucho más intensa, está mucho más fuerte, y consecuentemente tenemos que tener al Espíritu Santo, amén, además de que está nuestro Señor Jesucristo, pero es el Espíritu Santo el que el Señor Jesucristo nos envió, ¿verdad? Cuando Él se fue al cielo. Claro, el Señor Jesús también se hace presente, amén, cuando nosotros estamos en su casa, estamos adorando, aún en la misma casa uno puede sentir su presencia cuando uno está concentrado en una oración o en una adoración, amén. Así es que esa es una gran bendición, así que estamos bien bendecidos, gloria sea al Señor. Busquemos ahí, mis amados hermanos, un pasaje de Mateo capítulo 24. Estaremos ahí tomando un par de versículos para poder ahí centrar el mensaje de la palabra de esta tarde, de este día. Mateo capítulo 24, versículo 12 y 13. Vamos a estar dándole lectura a esos dos versículos. Usted lee el 12 y yo leo el 13. Y ahí nos vamos a centrar en ese pasaje de la Escritura. Sí, Mateo 24, capítulo 12 y capítulo 24, perdón, versículo 12 y versículo 13. Amén. ¿Lo tiene? Amén, gloria a Dios. Amén. Leeremos entonces la palabra de nuestro Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea usted el 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Gloria a Dios. Esta es palabra de Dios. Sí, amén. Tengo como tema de meditación o de reflexión de esta tarde, de esta oportunidad, la perseverancia es parte de la vida del creyente. Gloria a Dios. Tema de meditación, la perseverancia es parte de la vida del creyente. La perseverancia es parte de la vida del creyente. Vamos a estar meditando en qué consiste esto de la perseverancia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, aunque la mayoría de los creyentes en Cristo Jesús acepta la doctrina de que pueden tener la seguridad de su salvación en determinado momento de su experiencia, como por ejemplo en la experiencia de la conversión o en la experiencia del bautismo en agua o incluso en la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, etcétera. Muchas veces se hace la pregunta del cristiano: ¿puede perderse una persona que ha sido salva? Es una pregunta que se hacen no solamente los eruditos y que ellos incluso dan sus respectivas posiciones, ¿verdad? O posturas teológicas. O bien, ya otra pregunta, ya siendo salvo el individuo, ¿sigue siempre salvo? Es otra pregunta. O sea, una vez regenerado, siempre permanece regenerado. O sea, ya no puede revertirse esa regeneración. ¿Cómo podemos tener la seguridad de la salvación? La pregunta final. ¿Cómo podemos tener la seguridad de la salvación? Gloria a Dios. Ahora vamos a meditar un poquito en este pasaje. Muy bien. Tengo como primer punto de reflexión, mis amados hermanos, el pecado enfría el amor al Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Esta es una realidad que el Señor está diciendo allí. Y este es el primer punto de reflexión. El pecado enfría el amor al Señor Jesucristo. Vea ahí lo que dice ahí en el versículo 12, en esta traducción que tengo yo, dice: y debido al aumento de la iniquidad se enfriará el amor de la mayoría. ¿Y de quiénes está hablando el Señor ahí? De los creyentes, porque le estaba hablando a quienes, mis amados hermanos, le estaba hablando a sus discípulos y a todos los que creerían después en toda la dispensación de la gracia. Y sabe usted que ahora encaja perfectamente este mensaje
del Señor Jesús para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo la maldad se ha multiplicado en todas las formas, en todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida de las personas. Hay pecado en los gobiernos, hay pecado en las empresas, hay pecado, bueno, hasta en las iglesias. Se dice mucho que hay lo que se entiende como apostasía, le dicen algunos, ¿verdad? Entonces, dice aquí el Señor: y debido al aumento de la iniquidad, se enfriará el amor de la mayoría. El amor de la mayoría, ¿de quiénes, mis amores? De creyentes, ¿verdad? Y ¿sabe usted en qué punto o en qué momento uno experimenta el amor al Señor Jesucristo? ¿Se recuerda usted? ¿En qué momento usted lo experimentó? Fíjese que hay algunas facetas en las cuales uno tiene una experiencia verdadera, real, cuando uno sí puede sentir, ¿verdad?, el amor puro, el amor santo de Dios que ha sido derramado en el corazón de uno, porque la salvación es individual, amén, es personal. Solo haciendo un relato rápido, recuerdo yo, ¿verdad?, que cuando yo me convertí, mis amados hermanos, recuerdo el nombre del predicador y recuerdo el número de los que aceptamos en esa vez, en una campaña evangelística. No recuerdo ni el día, no recuerdo ni, solo recuerdo que era de noche. No recuerdo el día, no recuerdo el mes, no recuerdo el año. Pero sí recuerdo que el predicador se llamaba Luis Molina. También recuerdo que en esa oportunidad en público hicimos confesión de fe 13 jóvenes. Entre ellos estaba mi hermana Marlene, mi hermano Manuel, otro mayor y yo, y habían otros jóvenes, una prima que llamaba Elixa, otras jóvenes que estaban de allá por un lugar que se le llamaba Armenia, etcétera, etcétera. Recuerdo que éramos 13. Muy bien, de esa fecha no recuerdo yo nada, yo le voy a hacer sentir. Pero de una fecha que no me olvido, y no solo porque me dieron el certificado, ¿verdad?, porque por ahí está el certificado de bautismo, es el día del bautismo en agua, donde allí pude experimentar el nuevo nacimiento o regeneración y pude experimentar lo que se conoce como el primer amor al Señor Jesús. No significa que en la conversión no lo experimenté, sino que allí se activó, se encendió el fuego por el Señor Jesús. O sea, aquella chispita que había quedado en la conversión, aquel gozo, ¿verdad?, explotó. Como dice Juan Wesley, se rompió, se quebró, ¿verdad?, el pecado, y en un instante en ese instante recibe uno el amor puro, el amor pleno, el amor santo, el amor perfecto de Dios en el corazón. Y ahí es donde uno experimenta lo que se conoce como el primer amor. Y entonces uno con ese primer amor, dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos impulsa, dice, ¿verdad que así dice? El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, ¿verdad? Nos hace que tengamos motivación para amarlo a Él, motivación para adorarle, motivación para servirle, y todo uno lo hace con el albedrío libre, es decir, lo hace voluntariamente sin que nadie le diga. ¿Cuánta gente, verdad, ha perdido ese fervor por el Señor? Porque ha perdido el primer amor. ¿Sabe por qué? Porque hay batallas, y hay batallas en las cuales no se pelea al lado del Señor, sino que se pelea solo, y es ahí donde uno pierde. Cuando uno batalla, pelea al lado de nuestro Señor Jesús, Él es el que da la victoria. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Él es el que nos ayuda. Pero cuando peleamos solos, ahí es donde el enemigo puede dañar, puede debilitar ese amor. Y ese amor que está encendido, ese amor que está ferviente, puede llegar como le pasó a aquella iglesia, que el Señor le dice a la de la Odisea, le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino, ¿qué le dice? Tibio. Estaba tremendo, ¿verdad? El amor de esa iglesia ya no estaba ferviente, ya no estaba encendido, sino que estaba tibio. Y de tibio estaba a punto de caer a lo que aquí dice el Señor, frío. Es algo terrible, ¿verdad? Tremendo ahí. Ya ha perdido la perseverancia en ese amor perfecto, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado enfría el amor al Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Vámonos a una cita. ¿De qué clase de pecado vamos a hablar? Vamos a hablar de algunos, el de las obras de la carne. Revisemos rápido algunas clases de pecado
Gálatas 5, 19, 20 y 21. Ahí rápidamente, para hacer una revisión, usted vea de cómo está la situación de trágica, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 y 21. ¿Qué dice ahí, mis amados hermanos o mi amada hermana? Alguien que pueda leer ese texto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vea qué tremendo está ahí. Ahí hace el apóstol Pablo un enlistado de las obras de la carne. Le quiero explicar algo, ¿verdad? Porque hay que tener claridad, ¿verdad? Cuando se habla de la carne, ¿verdad? En la palabra allí, en ese texto, en el contexto que lo hace en Gálatas y en otros pasajes también, recuerdo Romanos capítulo 8, por ejemplo, y otros, el apóstol Pablo allí no está usando, ¿verdad? Al igual que el Señor Jesucristo, cuando habla de que de adentro del corazón, ¿verdad? Es que digamos, sale el pecado y contamina al ser humano. Entonces, estamos hablando, mis amados hermanos, de que la carne es lo que los eruditos le llaman el pecado original, el pecado connatural o el pecado innato. O sea, la tendencia o la naturaleza pecaminosa que nos heredó Adán, el patriarca. Usted sabe, ¿verdad? Que cuando él cayó, ¿verdad? Hay como una solidaridad que él nos metió, ¿verdad? Esa tendencia a pecar, que se llama pecado original, y la Biblia aquí en este texto, ¿verdad? Le llama carne, el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, le estoy diciendo que eso de la carne no lo vaya a confundir con el cuerpo, porque algunos hermanos confunden esto del cuerpo, porque incluso el término griego para carne es sarg y para cuerpo es soma, y son diferentes. Amén, eso lo quiero aclarar aquí. Y cuando el apóstol habla, ahora bien, las obras de la carne, cuando habla de obras allí, ¿verdad? Bueno, la carne también se le llama viejo hombre. ¿Ha leído eso? El viejo hombre o el viejo Adán, se puede traducir así, ¿verdad? La vieja humanidad, lo que sea. Pero cuando habla de obras, ya habla del pecado habitual o del pecado actual, ¿verdad? Para ya, ¿verdad? El pecado voluntario, ¿verdad? Ese es ya, o sea que ya la naturaleza pecaminosa ya está activa. Entonces, y ya se peca voluntariamente. A eso se refiere las obras de la carne. Quiero hacerle esa aclaración, ¿ok? Entonces, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. O sea, eso le quiero decir para que no piense que el cuerpo es malo, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos santificados, ¿verdad? En el ser completo, y que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso le quiero decir porque también hay una enseñanza, ¿verdad? De que viene de la antigüedad, ¿verdad? Que enseñaba que el espíritu era bueno y el cuerpo era malo. O sea, ahí quiero hacerle esa aclaración. Amén. Muy bien. El cuerpo puede ser instrumentalizado para el bien y para el mal. Ya ese es otro asunto. Gloria a Dios. Amén. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora se está legalizando esto del adulterio en las iglesias, ¿sabía usted? Divorcio y recasamiento es bigamia, y eso es adulterio, según lo que el Señor Jesús enseña, el apóstol Pablo, y todo lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Amén. Bueno, fornicación, esto es tremendo, porque en fornicación allí cabe toda la cantidad de inmoralidad sexual que hay. Ahí cae prostitución, pornografía, ahí cabe, que un hombre tenga relaciones con otro hombre, una mujer con otra mujer. Usted ya sabe que se refiere a eso, ¿verdad? O que tenga relaciones entre familiares, eso se llama incesto. O que tenga relaciones con animales, eso se le llama bestialismo, como los de Sodoma, o con objetos, ¿verdad? Eso se llama fetichismo, etcétera, etcétera. O sea, allí cabe una gran cantidad, barbaridad de pecados, donde trágicamente mayoría de gente por ahí anda. Inmundicia, o sea, eso de la inmundicia viene relacionado a esa parte sexual, pues, ¿verdad? Y la lascivia también, la lascivia es lo que se llama la lujuria, o sea que la gente es insaciable en el área sexual, pues a eso se refiere eso. O sea, es una obra de la carne, o sea, es una atadura, pues, de las personas que tienen eso.
Bien, idolatría. La idolatría no solamente adorar a un muñequito, a un ídolo allí de oro, plata, de bronce, de piedra, lo que sea, como le decía el apóstol Pablo a los filósofos, ¿se acuerda? En Atenas, ¿verdad? Cuando les hablaba de que ellos tenían ídolos y que adoraban, ¿verdad? Esos ídolos. Bueno, al Dios no conocido incluso, ¿verdad? Y donde ellos andaban, en todas las ciudades que ellos iban, ahí había idolatría por todas partes. Adoraban una gran cantidad de dioses y diosas, entre comillas. Bueno, todas las religiones adoran a dioses falsos, ¿verdad? En este tiempo también, ¿verdad? Por allí el Señor está enviando a sus profetas, a sus evangelistas, que tengan cuidado con la Navidad, porque la Navidad pues es idolatría, tiene origen pagano, ¿verdad? No se involucre ahí, no, ¿verdad? Tengan cuidado de entrar a la contaminación ritual, como decía Daniel, ¿verdad? Que no se quería contaminar con la comida del rey, porque la comida del rey era dedicada a los dioses de ellos, y los dioses eran ídolos. Entonces le decían, no queremos esa comida, prueba con legumbres, prueba con agua, pues prueba con frutas y nosotros estamos bien. Muy bien, la idolatría es hasta adorar a los hombres. ¿Sabía usted que ahora se adoran hombres? Sí, amén. Hay iglesias que tiene al apóstol y el apóstol es el Dios de ellos. Hasta canto, hasta tienen himnarios y le cantan. Bueno, adorar a un hombre o una mujer es pecado. Amén. O sea, todo eso es idolatría. Hechicería. Aquí está todo eso donde hay, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Que todavía cree en las adivinaciones, en el horóscopo, etc. Bueno, y no solamente los satanistas están incluidos, porque hay gente que le gusta, ¿verdad? Entrar a esas cosas. Y en la hechicería es que también el enemigo lo hechiza a las personas con la propaganda que él tiene, con la propaganda de películas, con la propaganda de, ¿cómo se llama? De novelas, de muñecos, ¿verdad? Esos muñecos que usted ve que pelean, que andan en combate, y que un muñeco le dice al otro que lo va a mandar al infierno o que lo va a matar, etcétera, etcétera. Y ahí usted cree, ahí está mandando hechizos el enemigo, amén. Entonces es de cuidarse también de ese pecado. Enemistades. Cuánta gente anda con odio en su corazón, amén. Cuánta gente anda con amargura. Dios mío, es tremendo, ¿verdad? Y cuando hay el Espíritu Santo quiere corregir esa amargura o ese odio del hermano o la hermana, ¿sabe? El hermano o la hermana lo que hace es mejor irse de la iglesia. No acepta que necesita de la gracia de Dios, necesita avivar el amor a Dios, amén. Porque si le ha enfriado. Enemistades hay de una gran cantidad. Usted ve ahora lo que el Señor habló, ¿se está cumpliendo al pie de la letra o no? Se levantará, dice, nación contra nación, reino contra reino, guerra por un lado, guerra por otro. Y esas guerras a veces hasta en la misma familia surgen, incluso hasta en las mismas iglesias. Hay que tener cuidado, por eso hay que tener cuidado, amén. Pleitos, ahí está, peleas, discusiones, etcétera. Hay que tener cuidado. Los celos, amados hermanos, hay celos que no son buenos, amén. Sabe que en el ministerio, ¿verdad? Surgen hasta celos ministeriales, porque un hermano tiene un don, o una hermana tiene un don, o un hermano tiene un ministerio, o sea, hay que sentirse gozoso, gozosa, porque el Señor tiene sus instrumentos para bendecirnos, porque dice que Él constituyó, dice, apóstoles, profetas, ¿verdad? Evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué dice? Para edificar a la iglesia, amén. O sea, es para bendecir al pueblo. Pero hay quien que lo agarra al revés, ¿verdad? Lo agarra como con celo, envidia y competencia, ¿verdad? ¿Quién predica más bonito? ¿Quién predica? No, hermano, la gloria es para Dios, amén. Si en un mensaje un hermano, una hermana, pues sí, hace que descienda la gloria de Dios y se conviertan miles de almas, gloria a Dios, pues. Pero eso no da salvación, amén. Eso lo que va a dar son recompensas después de la salvación. La salvación es por gracia, amén. Gloria al Señor. Y algunos piensan que por los dones o los misterios se van a salvar, y esa es salvación por obras. Y de la palabra del Señor que la salvación es por gracia. ¿Para qué? Nadie se gloríe, gloria a Dios. Hay explosiones de ira. Hay quien que es de mechita corta, Dios mío, con poquito, o sea, se enoja, ¿verdad? Usted ha visto esa clase de personas que no se controla nada, no puede controlar, rapidito, y hay que tranquilizar y hablarle suavemente, porque dice un proverbio de que la respuesta blanda calma la ira. Porque si usted se va a poner de tú a tú con él, ya terminaron peleando. Tenga cuidado, ¿verdad? Contiendas, es lo mismo, ¿verdad? La contienda viene con la disputa, con eso de andar compitiendo. No hay que competir, amados hermanos. Las divisiones, esto es terrible, mis amados hermanos.
las divisiones. Sabe que el Señor nos pide que nosotros estemos unidos, ¿verdad? A Él, ¿verdad? Como Dios es unido, es uno en naturaleza y trino en persona, uno en propósito y voluntad, así también nosotros estamos unidos en lo que hagamos, amén, ¿verdad? Porque sabe que el enemigo envía sus ataques para dividir a las iglesias y hace pedazos, ha hecho trizas a iglesias grandes, a mega iglesias, las ha partido, las ha dividido y ha hecho desastre, ¿verdad? Sí, amén. ¿Verdad? Pero todo es por permitir la entrada de pecados, amén. Entonces es de tener cuidado. Sectarismo, wow, los sectarismos, cuánta herejía hay en él, ¿verdad? Cuánta doctrina errónea, precaria, cuánta doctrina que se dice que es bíblica, pero no es bíblica, porque usted sabe que el enemigo usa la Biblia y él entiende la Biblia, no crea que no, y sabe perfectamente el plan de salvación, bien aplicado, cómo se salva el creyente y cómo no se salva. Así es que él lo trata de invertir, ¿para qué? Para que las almas se pierdan. Sí, amén, es cierto, Porque aleluya. si usted se fija, hay gente bien preparada en la doctrina que ellos dicen, y lo que andan es una Biblia, pero ellos le van contradiciendo todo lo que es la sana doctrina, todo lo que es la doctrina pura del Señor Jesucristo, todita se la va contradiciendo. Pero la gente que no sabe nada de la palabra de Dios, no sabe de la Biblia, por eso es que aquí nosotros, hermanos, tenemos esto del estudio bíblico. Todo esto que está aquí es pura Biblia, amén. Todo lo que nosotros enseñamos aquí es palabra de Dios, amén, para que nadie pueda a usted engañarlo. Probablemente a nosotros que ya entendemos la palabra del Señor, ¿verdad? Que ya tenemos experiencia, el enemigo no nos desvanezca por eso, pero hay quien que bien poquito, por un poquitito, le va a decir, mira, ahí estás en una iglesia errónea, o ahí estás te están engañando, mira, aquí esta es la verdadera, porque así le dicen las sextas a uno, a la persona. Yo he platicado con ellos. No es que solo esto tenemos la verdad, que no sé qué, que hubieron hombres que recibieron la verdad, ¿verdad? Entonces, pero es una verdad errónea. Envidia, lo que veíamos hablando, ¿verdad? Eso de envidiar porque alguien triunfa, o sea, alguien se siente dolido. No, hay que contentarse, como dice la palabra del Señor, dice, gozaos con los que se gozan, amén. Amén, Bueno, Dios. y también hay que tener empatía, llorad con los que lloran, pues hay que tener también esa empatía. Pero cuando alguien tiene éxito, mis amados hermanos, parece ser que a las personas no les gusta que tengan éxito, pero eso no tiene que estar en nadie. El homicidio es esa cosa de el asesinato. Pero usted sabe que el asesinato surge de un corazón con odio, ¿verdad que sí? O sea, un homicida no crea que anda matando solo por matar. Yo por ahí estoy escuchando un testimonio tremendo de un ex sacerdote de sacerdotes satánicos, ¿verdad? Que dice de que él anduvo destruyendo, haciendo pedazos a las iglesias evangélicas, ¿verdad? Obrando para el enemigo. ¿Y qué es lo que él tenía? Dice que él tenía odio contra la iglesia. La iglesia evangélica la odiaba y la odiaba. Y por eso entró en esa loca carrera de pecado a destruir iglesias completas, hasta que el Señor lo paró en una verdadera iglesia, donde había un verdadero pastor, un verdadero equipo de ancianos que lo respaldaban, y el Espíritu Santo que estaba allí, y el Señor Jesús que no le permitieron nada. Ahí se convirtió él. Pero él relata que eso de andar matando, destruyendo, dividiendo y haciendo pedazos de la iglesia, surgía del odio que él tenía hacia la iglesia. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Sí, amén. El apóstol Pablo, él dice que él creía en su loca carrera de pecado, que él hacía o rendía un servicio a Dios persiguiendo a la iglesia del Señor Jesús. Sí, así es. Pero eso era de un odio que estaba en su corazón. Amén. Entonces, es de tener cuidado, mis amados hermanos. Y ahora, si se puede fijar, las personas, eso lo tiene el enemigo bien trabajado, porque al niño ahí en el muñeco, el Nintendo, un Nintendo que está allí, le enseña a matar. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Ya lo mataste? No, no lo mataste. Entonces, desde allí ya le empieza a programar eso de que tiene que matar. ¿Sabía usted que por eso hay que tener cuidado con lo que el niño ve o la niña? Sí, amén. Mucho cuidado, esos muñecos tienen influencias que le pueden llevar a esos pecados voluntarios. Borrachera, ustedes saben, eso de la borrachera está el que es alcohólico, y también por ahí entra el que anda en la droga, el que anda en el tabaquismo, eso hay quien que no se desprende de su cigarro, etcétera, etcétera. Las orgías, allí está incluida, pueden haber orgías de drogadicción, de alcoholismo, hasta orgías de sexo, etcétera, porque ahora no se respeta nada. Pues, y allí pues cosas semejantes a estas, dice, la vanidad, la vanagloria, un pecado tremendo. ¿Sabe que hay un pecado que no le permite al hombre responder a la gracia de Dios? Es el orgullo. Así es, amén.
la vanagloria. Vaya, por ejemplo, un hermano, una hermana, el Señor le está diciendo que deje la murmuración, pues, que deje la crítica, que deje la amargura, ¿verdad? Y el orgullo de él o de ella, en vez de arrepentirse, de venir al Señor y decir, yo me arrepiento, Señor, porque, pues sí, estoy plantando la semilla de la discordia, la semilla del descontento, pues la puedo dividir esta iglesia por andar murmurando, criticando. Entonces, en vez de eso, mejor lo que hace es se va. Entonces, por eso usted no le ponga atención a alguien que anda murmurando. Usted solo dígale, ten cuidado con lo que tú andas haciendo, porque murmurar es pecado, ¿verdad? Y tienes que arrepentirte, porque ese camino que tú llevas es para mal. ¿Sabe que por una murmuración cayó Adán y Eva? ¿Qué es lo que el enemigo llegó a decir? Llegó a murmurar contra Dios. Llegó a criticar lo que Dios les había dicho, porque sabe que el enemigo es tan malo que hace esto, miren. El enemigo murmura de Dios delante de los hombres y murmura del hombre delante de Dios. ¿Sabía usted eso? Por eso se llama que él es difamador, porque anda difamando, ¿verdad? Entonces, ¿no ve lo que le llegó a decir en aquella reunión que tuvo el Padre de Jehová, ¿verdad? El Padre Yahvé. Y estaban, dice, en esa reunión los hijos de Dios, y llegó él, desmetido. Bueno, Dios le permitió que llegara, ¿verdad? Usted sabe que es desmetido, pero el Señor llega y le permite que llegue. Y cuando el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y ahí empezó a criticar a Job, ¿no? Empezó a murmurar contra Job. Ah, no, vos crees que de balde te sirve. No, si Job, mira, porque lo tienes bendecido, etcétera, etcétera. O sea, por eso es que hay que tener cuidado, no caer en la trampa de eso del chisme, amén. Porque la murmuración es chisme, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Bueno, hay tantos pecados que, Dios mío, cuando el Espíritu Santo me dio a mí el mensaje de santidad, y yo decía, y esto también es pecado, y pues él me decía, es pecado. Entonces, y sí, es pecado, Dios mío, pero si esos hermanos se van a ir para atrás con este mensaje, y cabalito, así fue, bien puntual. Y un hermano predicando que son unos sinvergüenza, que son unos aquí o allá. Cuando vino el Espíritu Santo y le señaló el pecado a él, ¡pah!, allí se vino para atrás. No quiso el mensaje del Señor, no quiso la corrección. Amén. Pues sí, porque está bien fácil, ¿verdad? Martillar y martillar, pero también, ¿verdad? Uno tiene que también examinarse, ¿verdad? Y cuando el Señor le trae la corrección, hay que ser humilde como David. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la reacción de David cuando Natán lo confrontó? ¿Verdad que David no se enojó contra el profeta? ¿Qué hizo David? Dijo, yo he pecado contra ¿quién dijo? Contra Jehová, contra Yahvé. Y se arrepiente. Y mire, el Salmo 32 y el Salmo 51 son salmos de arrepentimiento de David. Y fue un arrepentimiento auténtico, porque él aprendió la lección, ¿verdad? Pidió perdón y se apartó del pecado. Gloria a Dios. Entonces, así es. Pero bien, dice la palabra del Señor, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Esto surge, ya le dije, del pecado, ¿verdad? Original, de la carne, porque todavía no se le ha permitido al Espíritu Santo que regenere completo, y no se le ha permitido que Él tome la dirección y el control, ¿verdad? De la vida. Por eso es que todavía el enemigo puede tentarlo y decirle, mira, anda a decirle unas cuantas malas palabras a aquel hermano, ya vas a ver cómo va a reaccionar. O anda a insultar a aquella señora, ya decirle que es esto o lo otro, ya vas a ver cómo va a reaccionar. O sea, el enemigo conoce, ¿verdad? Que puede usted, ¿verdad?, ser tentado y caer como cayó Adán y Eva, usted sabe. Muy bien. Entonces, esas clases de pecado, entre muchas más que hay, enfrían el amor al Señor Jesucristo. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es rechazar el pecado. Amén. O sea, nosotros personalmente, cuando venga alguien diciendo, mira esto y mira lo otro, tú dile, hermano, pues, ten cuidado con lo que tú haces, hermana, ten cuidado con lo que tú haces, mira. ¿Tú crees que eso colabora a la obra de Dios? No, ¿verdad? Mejor arrepiéntete, ora por los hermanos, ora por nosotros y sigue predicando que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo restaura, liberta, viene otra vez. Pero también ten cuidado porque, ¿verdad?, andas en un camino equivocado. Sí, amén. Yo considero que tu amor al Señor está tibio o está frío. ¿Sabe cuál es el problema del el frío? Él ya sabe que está caído. ¿Sabe usted eso? Que él sabe que ya está caído. Sí, amén. Pero el tibio, él no acepta que está caído. El tibio, aunque el Señor lo esté martillando con el hermano, con la hermana, con quien sea, hasta con un niño, hasta un niño que apenas acaba de empezar a hablar, le puede decir un mensaje y él no acepta, que él está
pecado, ¿verdad? Es conformista. Sí. Y él o ella ve pecados en todos los demás, pero en él o en ella no ve nada. Sí, amén. Entonces, está el amor al Señor, ahí está tibio, por eso, ¿verdad? Entonces, pero todo eso, el Señor quiere que nosotros, ¿qué? Nos despojemos, ¿verdad? Como dice el autor de Hebreos, hermanos, ¿verdad? Despojémonos de todo peso del pecado, ¿verdad? Dice así, que nos asedia, que nos enreda. Despojémonos, o sea, que hay que renunciar a todo eso, ¿verdad? Pedir perdón al Señor y renunciar. Y si no se puede dejar, entonces hay que entrar en la disciplina espiritual. ¿Cuál disciplina? Hermano, oración. Hermano, hermana, ayuno. Sí, amén. La oración es importante, importantísima, pero también hay algo que el Señor enseñó, que cuando hay ataduras fuertes, el ayuno es más eficaz, ¿verdad? Amén. Es más eficaz. Hay hermanos que han sido regenerados de esa clase de pecados por ayuno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las ataduras no crea que están así, son fuertes, y el enemigo no crea que va a soltar así fácil a las almas. No, si fue liberado, pero él va siempre a llegar por ahí a tentarlo, ¿verdad? Siempre va a llegar allí por el talón de Aquiles, como se dice, ¿verdad? El punto débil. Amén. Imagínese usted, alguien que sea de mechita corta, por allí rapidito le va a meter algo que le va a quitar la paciencia y lo va a hacer explotar de ira, etcétera. Entonces, estoy dando un ejemplo nada más, ¿verdad? No estoy diciendo que así sea en alguien, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo en alguien puntual, solo estoy señalando que así puede estar. Sí, amén. La cosa es esta, hermano, de que nosotros tenemos que pelear la buena batalla, la fe, amén. Amén. Y la batalla más que tenemos nosotros es contra el pecado. Amén, gloria a Dios. Y hay que enfrentar a ese pecado Sí, amén. con las armas que el Señor nos ha dado, con su palabra, con meditar, leer la Biblia. Por eso es importante venir a la iglesia. ¿Usted qué Sí, cree? amén. El Señor, por eso es que le pidió al pueblo de Israel que apartara un día de reposo, no solo para descansar allí, sino para que en ese día adoraran al Señor, Aleluya. se dedicaran y adorar a Dios y a ser instruidos. Por eso es que también surgió la escuela de profetas, surgió la sinagoga, los maestros, los eruditos, los rabinos, etcétera, para instruir al pueblo. Porque dice la palabra del Señor que hay pueblo que se pierde. ¿Por qué? Dice, por causa ¿de qué? Mi pueblo así pereció porque él no tuvo conocimiento, tiene falta de conocimiento. O sea, así es, porque el enemigo, si usted no sabe la palabra del Señor, le va a llegar allí por la Biblia. Mira, pero la Biblia dice esto y lo otro, y probablemente como usted no tiene ni método de interpretación, va a, algo que es literal se lo va a poner figurado, o algo que es simbólico se lo va a poner literal, etcétera, ¿verdad? Entonces, para confundirlo. Muy bien. Entonces, la práctica de una loca carrera de pecado hace que se pierda el amor al Señor Jesucristo. Y esto está hablando el Señor Jesucristo a su iglesia, a sus discípulos, a su pueblo, porque está hablando en el contexto de los juicios que Él está trayendo a la tierra. ¿Sabe que el juicio previo ya empezó aquí en la tierra? Sí, amén. Ya está y Él dice que el juicio de Él comienza por su casa. Así que no se sorprenda ahí, pues, que muere fulano, muere sutano. Algo que le quiero decir es esto, que hay algunos que están confundidos porque no entienden que en el juicio Dios salva al justo y bueno, le da, ¿verdad?, su retribución, ¿verdad?, al injusto. Sabemos que las personas tienen culpa en eso. El que ha sido salvo y se ha mantenido salvo y ya se le llegó el tiempo de que el Señor ya lo llama a su presencia, va a morir. Aunque no quiera, va a morir. Ya llegó hasta esa edad y ya el Señor ya se lo quiere llevar para allá. ¿Y usted qué va a hacer? Pues si Él tiene soberanía, es mejor estar allá, ¿verdad? Pero por eso es que no todo el que muere va al infierno. Se lo estoy aclarando. O sea, porque hay algunos que están exagerando, ¿verdad? De que, bueno, murió tal y tal. Uno que sabe, solo Dios sabe. Si murió en pecado, bueno, por desgracia se pierde. Pero ¿qué tal si él se reconcilió antes de morirse? Y bueno, y fue al cielo. Así como el que estaba en la cruz, que antes de morir se reconcilió con el Señor. Porque el pueblo del Señor sabe pues que si anda mal tiene que reconciliarse con el Señor. ¿O no lo sabe? Lo sabe. Entonces pues, y hay gente que pues tiene que aplicar esa sabiduría. Como le pasó a Salomón, ¿se acuerda que él cayó en apostasía? Pero también se reconcilió. Bueno, fue salvo, está en el cielo, gloria a Dios. Bien, punto número 2. Vamos a dejar ahí lo del pecado.
living la vida loca, decía por ahí un cantante, viviendo la vida loca, o sea, estimulando el pecado. Hay una gran barbaridad de pecados, pero bueno, hay que cuidarse de todo el pecado. El pecado surge de dentro, pero se manifiesta afuera, usted sabe. Por eso es que el Señor demanda que la santidad, ¿verdad? Él así la aplica, interna y externamente. Usted sabe ese principio. Punto 2, la virtud enciende el amor al Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí el 22? Gálatas 5, 22 y 23. La virtud enciende el amor al Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, gloria a Dios. Todo eso es estar en una vida santa. La práctica de esas virtudes, todo ese grupo de virtudes es estar en una vida santa. Y todo eso anula completamente toda esa gran lista así terrible de obras de la carne, que ahí en ese capítulo 5 hay 18, según la lista que me dio el Espíritu Santo en una oportunidad. Muy bien. Entonces, más el fruto del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Sí, amén. Más el fruto del Espíritu es amor, gloria a Dios. Amor, el primer amor. Muy bien. Me acuerdo de la fecha, le dije yo, en que experimenté el amor así, puro, como decía Juan Wesley, el amor pleno llena el corazón. 25 de diciembre del año 1998, hoy hace 25 años, o sea, hoy estamos 24, mañana 25, pero cuadrándolo ahí, pues haciendo el ajuste, 25 años de experimentar ese amor puro, ese amor pleno que da el Señor Jesús por su Espíritu Santo. Y esa bendición, el enemigo la ha atacado con toda la fuerza que ha podido, pero hay uno que ha peleado por mí, es el Señor Jesús y también el Espíritu Santo, y ese amor está encendido, gloria a Dios. Y en estos 25 años el Señor me ha mantenido en perseverancia, gloria a Dios. Ahora está bien cerquita la venida de Él, por lo tanto el arrebatamiento, ahí estamos encendidos en ese amor y nos vamos al cielo, amén. ¿Cuántos se van en el arrebatamiento? Nos vamos, amén. Y no sabe que por fe que somos salvos, pues. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Donde dice, ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. ¿O no lo dice así? Sí. ¿No ha leído ese pasaje usted? La ley, hay que leer la palabra del Señor. Ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. Y entonces usted me dirá, y no están salvos. ¿Cómo no estamos salvos? Pero la salvación tiene principio, continuidad y fin. Se va a completar, como el Señor dice aquí. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estando salvo, hay que perseverar para estar seguro de estar siempre salvo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. El amor puro. Ese es el punto. Hay algunos que no han entendido bien a este personaje espléndido, este gran evangelista inglés, John Wesley, que ganó 250,000 almas según estadísticas en Europa, ya en Inglaterra y aquí en Estados Unidos. Muy bien. Pero era por el que él tenía ese amor por Dios, por el Señor Jesús y por las almas. Todo lo que nosotros hagamos, mis amados hermanos, se tiene que mover por el amor a Dios, por el amor al prójimo. ¿Por qué usted cree que nosotros intercedemos por las almas perdidas? Por amor a ellos. Porque usted cree que nosotros peleamos contra el diablo, los demonios y todos esos que andan, pues sí, el enemigo los anda instrumentalizando. Nosotros peleamos en la oración para que el Señor dé victoria, porque sabemos que hay guerra espiritual. Entonces, pero es por amor al Señor. La virtud enciende el amor al Señor Cristo. El amor, el gozo. ¿Cuántos tienen gozo aquí? Decía David cuando había caído en pecado, devuélveme el gozo de tu salvación, porque es una gran bendición estar salvo, ¿ven? Es un gozo. Ese gozo no es lo del mundo. El mundo le puede dar por un ratito ahí un partido, ya ganó el equipo de él, pero luego al siguiente vez perdió y ya está triste ya. No, eso no es de gozo, ¿verdad? O sí es gozo, eso no es gozo. Es que el pecado, el enemigo se lo planta al hombre como un estímulo, pero es un estímulo momentáneo. Por eso dice el autor de Hebreos que el pecado es un engaño, pero en la virtud no, porque la virtud es constante, amén. Aún en prueba, uno mantiene el amor, mantiene el gozo, mantiene la paz. ¿O no, mis amados hermanos? Lo mantiene. Gloria a Dios. La paciencia, es importante tener tolerancia, amén. Cuando a uno lo están, presionando en algo, hay que aplicar la tolerancia. La benignidad, hay que ser amable, amén.
Recuerdo yo que escuché una vez un testimonio de un hombre que fue ateo, el pobrecito. Dice que él era arrogante, orgulloso y que era de mechita corta, y que dice el concepto de él era que él se creía que él era como el oso malo de la selva, que todos le tenían que tener miedo, ¿verdad? Así, rugiéndole a cualquiera. Si alguien me ve por aquí, que salga escapando, huyendo, porque si no, lo golpeo o algo. O sea, estamos hablando de que es el concepto de él. Y que vaya a decir que Dios no existía, ese es un invento del diablo. Pero bueno, ¿qué pasó? Cuando él muere, experimenta algo, que habían unos que estaban ahí esperándolo a que muriera. Y le dijeron, te hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, así que camina, hay un lugar a donde vas a llegar. Resulta de que esos que lo estaban esperando eran demonios, y le empezó a guiar por una oscuridad terrible. Pero bueno, en esa trayectoria, ¿verdad?, a la mente le llegó que tenía que orar, y él no sabía ni qué era orar, pues, ¿verdad? Pero a lo que como lo pudo, empezó a sentir temor, que algo no estaba bien en ese camino que lo llevaban, y empezó a clamar a Dios. Y dice que cuando mencionó de Dios, se detuvieron todos aquellos, digamos, demonios que lo guiaban, y lo empezaron a insultar y lo empezaron a golpear. Dice que no le gustó que mencionara a Dios ahí en ese lugar. Le empezaron a golpear y todo. Pero bueno, la cosa es que hay algo, que como él invocó a Dios, tuvo esa experiencia, tuvo la experiencia de que el Señor lo rescata de ese camino que iba al infierno. Ya estaba prácticamente en el plano espiritual. Y cuando el Señor lo regresa, le dice algo, que él tenía que ser benigno, que tenía que ser amable, pues, porque él no era amable con nadie. Él era bien amargado y él era bravo y explotaba de bravo. Y aquí, ¿quién es el que manda? Y él era un profesor, ¿verdad?, en la universidad. La cosa es que era el punto débil de él, y entonces el Señor le decía que tenía que tener la virtud de la amabilidad. Amén. ¿Verdad que a veces decía él que le costaba ser amable? Porque ¿cómo pues iba a ser amable si todo el mundo anda con mechita corta? Todo el mundo, quítate, apartate, pues dame camino. No, te voy a dar una pechada. Nadie quiere ser amable. En el mundo así es, pero nosotros no tenemos que ser así, amén. Tenemos que ser amables, amén. Gloria a Dios. Amén. Bondad, la bondad es importante, ser bondadosos, amén. Hacer el bien y no importando a quién, dice por ahí un dicho, pero la bondad hay que manifestarla. Usted ve una necesidad de un hermano, una hermana, déselo y ya, y sin esperar que se lo vaya a retribuir. ¿Sabe que hay hermanos que se preocupan por compensarlo a uno cuando uno le hace un favor? Vaya, uno lo invita a comer una comidita y ya le dice, a la otra yo lo invito, hermano. Pues sí, pero cuando uno se lo da así de gratis, ¿verdad? Pero él ya va buscando la idea de recompensar otra vez. No, es que uno lo da, pero ya es prendido, amén. Ya no, así decían. Fidelidad, esto es algo que también el creyente necesita tener, ser fiel al Señor, amén. Ser fiel al Señor, porque el Señor dice, séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Eso le dice a una iglesia allá en Apocalipsis, amén. Mansedumbre, esto es algo que también hay que tener humildad. Esto es lo contrario del orgullo. Por esa la muchedumbre de personas se están perdiendo por el orgullo, porque ellos creen que no necesitan del Señor Jesús, ellos creen que no necesitan de Dios, ellos creen que lo tienen todo, ellos creen que son fuertes, son los dueños del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, es por orgullo, pero el Señor quiere cultivar ese fruto que es esa virtud de la mansedumbre. La mansedumbre es ser dócil, al mismo tiempo ser humilde, y ahí viene lo que es la obediencia. Dominio propio, con esto se controla una mechita corta, uno con dominio propio, pues, o algo compulsivo, alguna otra cuestión. Dominio propio es la templanza que se dice. Dominio propio, la templanza, que da la capacidad para poder soportar. Sabe que el Señor Jesús soportó toda clase de cosas, soportó injurias, soportó desprecio, recibió de todo, pues, lo que puede haber, pero él tenía este fruto del Espíritu completo, y nadie lo hizo pecar. ¿Sabe usted eso? Que nadie lo hizo caer en ninguna tentación de nada, ni siquiera de malos pensamientos. ¿Por qué? Porque él tenía el fruto del Espíritu, gloria a Dios. Entonces, la práctica de la virtud
o de una vida santa hace que se encienda y se mantenga ferviente, ardiente el amor al Señor Jesucristo. Y eso es lo que hay que mantener, porque dice, el que persevere en ese amor al Señor hasta el fin, este será salvo. Hay muchos han perdido el amor al Señor, por eso es que ya no les importa nada. Pero el que tiene el amor al Señor Jesús sí se preocupa, gloria a Dios, por tener esa bendición. Punto número 3, mis amados hermanos, el amor del cristiano debe ser recíproco. Vamos ahí a 1 de Juan 4:19, por favor, un poquito más adelante. 1 de Juan 4:19, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice ahí, mis amados hermanos? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gloria a Dios, mire qué bendición. Ahí hay reciprocidad o correspondencia, ¿verdad que sí? Nosotros le amamos a Él, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él nos amó primero. Si Él, desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos conocía y Él ya nos amaba. Gloria a Dios. Debe ser recíproco. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a Romanos 8, 28 al 30. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. ¿Lo encontró? Amén. ¿Qué dice ahí, hermano? Hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gracias. Muy bien, ahí está bien. Ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? De esa reciprocidad que hay que tener a Dios, y al amor a Dios. Dice, y sabemos que todas las cosas cooperan, dice en esta instrucción, otra dice obran, y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. De los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Él nos llamó primero. Amén. Él tomó la iniciativa. Y dice algo importante, ¿verdad? Porque a los que de antemano conoció, ahí está, así es como se explica la predestinación, que Dios conoció de antemano. O sea, Dios nos vio desde antes de la creación, y conforme a eso también Él planificó, ¿verdad? Así es como se explica la predestinación, ¿verdad? Para refutarle lo que enseñan los calvinistas, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor dice, porque a los que de antemano conoció, ¿verdad?, también los predestinó. ¿A qué? Dice, a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la imagen? La imagen santa. Sí, amén. ¿Cuál imagen? El fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Esa imagen que perdió Adán en la caída, el Señor nos la restaura por su Espíritu. Amén. Él nos restaura. Y es un proceso. O sea, usted no se preocupe porque todavía hay dificultad para tener completo el fruto del Espíritu. Pero dice el Señor que cuando menos el 30% usted y yo lo podemos llegar a tener. Amén. Y con eso ya tenemos seguridad de la salvación. ¿O no es eso lo que explica el Señor en la parábola del sembrador? Dice que el que recibió, ¿verdad?, la tierra, el corazón, ¿verdad?, que recibió que la semilla, la palabra de Dios, ¿verdad?, que quedó sembrada, plantada ahí en esa tierra. Dice que son aquellos que reciben, dice, con gozo la palabra y dan fruto con perseverancia, al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. O sea que si el fruto del Espíritu Santo todavía no está al 60 ni al 100, pero cuando menos está al 30, ya tenemos santidad práctica. Amén. Porque es lo que el Señor quiere, que tengamos la práctica de la virtud, la práctica de la santidad, y allí estamos santos, ahí estamos bendecidos, ahí tenemos encendido el amor al Señor Jesús. Gloria sea al Señor. Entonces, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Él es el que tiene completo ese fruto del Espíritu. Él lo cultivó aquí en la tierra, y por lo tanto es nuestro modelo de santidad. Amén. Y a los que predestinó, ¿verdad?, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Véase que el proceso de salvación es un proceso, amén, la salvación. O sea que el Señor, ¿verdad?,
tiene principio, continuidad y fin en la salvación de cada uno de sus hijos. ¿En qué punto de todos estos estamos, hermanos? Fíjese que Él ya nos conoció, nos predestinó, ¿verdad? Nos eligió, dio el Señor Jesucristo, hizo su obra en la cruz del Calvario, o sea, expió nuestro pecado. Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos llamó y nos justificó. Y luego hace falta algo en que se complete la salvación en nosotros. Amén. ¿Qué dice? A esto también glorificó. Solo la glorificación hace falta. ¿En qué punto vamos a recibir la glorificación, mis hermanos? En el rapto, en el arrebatamiento. Y los santos que están allá arriba, todavía les falta ese complemento, que su cuerpo sea resucitado, inmortal, glorificado, incorruptible, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor va a completar la salvación, amén, en sus facetas, amén. Entonces, la cuestión está en que aquí es donde hay una cadena de oro, ¿verdad? Como dicen algunos eruditos, de que el que está en la gracia de Dios y se mantiene aferrado a esa gracia de Dios, no habrá nada que lo pueda remover de ahí, sino que se mantiene agarrado de esa gracia hasta que llega al Altísimo, a nuestro Padre Celestial, Padre, al Señor Jesús allá arriba. Amén. Entonces tenemos gran bendición, mis amados hermanos. ¿Usted cree que esto no es una gran bendición? Es bendición. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, si usted siente que el amor de Dios se le ha apagado, enciéndalo. El amor del cristiano es recíproco. Esto es una vida de amor con correspondencia al amor eterno y comunicativo de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué dice el Señor acá en el Mateo 24:13? Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero tiene que perseverar en el amor al Señor. Amén. Nosotros, ¿verdad?, nos santificamos por amor a Él. Usted santifíquese por amor a Él, por agradarle a Él. Por eso nosotros enseñamos que la santidad es interna y externa, como dice la palabra. Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Cristo. Entonces, nos vestimos para agradarlo a Él. Nos vestimos con decoro, con pudor y modestia. Dice la palabra así, ¿verdad? ¿O no lo dice así? Para agradarlo a Él. Usted no se vista para agradar al hombre, a la mujer o a usted mismo, a usted misma. Vístase para agradar al Señor, porque el Señor quiere santidad completa. Y el vestuario, el arreglo personal, ¿verdad?, con pudor, ¿verdad?, con decoro, pudor y modestia en el varón y en la mujer, es parte de la santidad. Amén. Es completa. La santidad es al 100%. No es solamente lo que dicen algunos, que solo el Dios ve el corazón o le interesa la fe el corazón. No, el Señor le interesa todo, le interesa lo de adentro y lo de afuera. Gloria a Dios. Porque todo el ser va a ser salvo. Amén. Gloria sea al Señor. Así es que tenemos esta bendición. Para el amigo o la amiga que no ha experimentado el amor del Señor Jesucristo, le hacemos un llamado en este momento. El Señor le dice: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Así que si usted nunca ha recibido al Señor, o si usted se siente que se ha debilitado en ese amor al Señor, reconcíliese con Él de nueva cuenta. Confiese con su boca, testifique al Señor Jesús con su boca. Testificar es confesar, hablar con la boca. Dice la palabra del Señor que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que si usted cree en su corazón, entonces invoque su nombre y es salvo. Y ahí empieza el proceso de salvación. Dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, he escuchado el mensaje de su palabra. Sé que usted me ama, como dice su palabra, y que quiere también darme de ese amor que usted tiene para sus hijos. Le pido, Señor amado, que perdone todos mis pecados, porque yo reconozco que he pecado delante de usted. Pero en este momento le pido perdón por todos mis pecados. También confío en usted como mi único y suficiente Salvador personal. Le abro la puerta de mi corazón. Creo que usted vino a la tierra como un ser humano, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, está allá en el cielo, pero también viene a recoger a su pueblo. Así que en este momento yo lo acepto como mi Señor y Salvador. Confieso que usted es mi Señor, mi Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo recibo en mi corazón. Entre a mi vida y haga la obra de salvación que usted quiere hacer en mi vida. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Muy bien, si usa usted esa oración, dice la palabra del Señor que el que invoca el nombre del Señor, el nombre del Señor Jesús, será salvo. Así es que le bendecimos y esperamos que siga en esa bendición y persevere en ese amor, pero ore al Señor,
lea su palabra, congréguese en una iglesia y va a seguir siendo instruido para permanecer en ese amor del Señor Jesús. Así es que le bendecimos grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a cerrar ahí.